¿Deberíamos reformar la llamada Ley Mordaza para permitir la grabación y la difusión de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿O en cambio, tal como están defendiendo Ciudadanos, PP y Vox, deberíamos restringir enormemente la posibilidad de que los ciudadanos graben y difundan imágenes sobre los comportamientos potencialmente abusivos de policías y guardias civiles? Veámoslo. Ayer miles de policías y de guardias civiles salieron a las calles a protestar contra el proyecto del gobierno PSOE-Podemos de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana del año 2015, más popularmente conocida como Ley Mordaza. A estos policías y guardias civiles los acompañó la plana mayor de los principales partidos agrupados sociológicamente en el ámbito de la derecha, es decir, Ciudadanos, PP y Vox. Estos tres partidos, que muchas veces dicen estar muy preocupados, muy hondamente preocupados por las libertades civiles de los ciudadanos, rechazan frontalmente la reforma de esta Ley de Seguridad Ciudadana que está tramitando el gobierno de PSOE-Podemos. Y ello a pesar de que la presente ley tiene muchos aspectos que deberían ser urgentemente reformados para una preservación más integral de las libertades civiles de los ciudadanos. Por ejemplo, la presente ley habilita a que la policía retenga en comisaría a un detenido durante 6 horas sin ningún tipo de justificación al respecto. O la presente ley también habilita a imponer multas de hasta 600.000 euros a aquellas personas que quebranten gravemente algunos de los artículos de semejante ley. Sin embargo, no me voy a centrar a analizar ninguno de estos dos últimos puntos, sino que quiero reflexionar sobre el aspecto de la reforma de la llamada Ley Mordaza que ha generado una mayor polémica y que motivó en mayor medida las protestas de ayer. Me estoy refiriendo a la posibilidad que quiere habilitar el Gobierno de España de grabar y de difundir la grabación de las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En particular, el artículo 36.23 de esta Ley Mordaza califica como infracción grave, sancionada con hasta 30.000 euros de multa, el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación con respecto al derecho fundamental a la información. Ciudadanos, PP y Vox defienden que esta prohibición y la consecuente sanción se mantengan en vigor porque consideran que no hay que tratar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como si fueran delincuentes en potencia, y en cambio PSOE y Podemos proponen eliminar este artículo para que prevalezca la libertad de información en un asunto tan sensible como es la actuación, en ocasiones abusiva o desproporcionada, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y a poco que nos planteemos cuál es la naturaleza del Estado, creo que en esta polémica concreta es muy evidente quién tiene razón desde un punto de vista liberal. El Estado se arroga a sí mismo el monopolio de la violencia que él califica como legítima. Se lo arroga supuestamente para pacificar a la sociedad. Si cada uno de nosotros pudiésemos recurrir a la autotutela, se supone que caeríamos en un círculo de violencia que escalaría cada vez más hasta la disolución de la sociedad, de tal manera que, desde un punto de vista hobbesiano, tiene sentido que se instituya un árbitro imparcial y soberano que se superimponga a todos los ciudadanos y que pueda mediar en los conflictos que surgen entre ellos, monopolizando la fuerza, la violencia, para dar o quitar razones y proceder a reparar cualquier daño que se haya causado. Esta es la justificación contractualista, desde un punto de vista muy idealizado, del Estado. Y aun cuando uno compre esa visión cuasi angelical, cuasi de árbitro angelical del Estado, debería ser también muy consciente de que esa monopolización de la fuerza y de la violencia por parte de la institución estatal conlleva riesgos de abuso de poder. Cuando todo el poder se concentra en un ámbito concreto, existe una tentación, una inclinación a que ese poder sea abusado
por parte de aquellos que lo detentan y en contra de aquellos que lo padecen. Justamente porque ese riesgo de abuso de todo el poder que monopoliza el Estado es un riesgo tan cierto, los liberales han promovido históricamente formas de reducir, de minimizar ese riesgo. Una de esas formas es la separación interna de poderes dentro del Estado, de manera que no recaiga en una sola persona la potestad del legislar, de ejecutar las leyes y de juzgar el grado de cumplimiento de las leyes. Pero otras formas de minimizar ese riesgo de abuso de poder por parte del Estado y por parte de los agentes del Estado es a través del establecimiento o la promoción de contrapoderes externos al Estado que restrinjan su campo de actuación a aquel ámbito reducido del que nunca debería salir. Y uno de los principales contrapoderes que contribuye a fiscalizar, a controlar las actuaciones del Estado y el riesgo, por tanto, de que esas actuaciones sean abusivas, es la prensa. De hecho, a la prensa popularmente también se la conoce como el cuarto poder. La prensa puede transmitirle a la sociedad información sensible, información delicada, información crucial sobre los comportamientos de determinados agentes del Estado y puede llevar, por tanto, a que la sociedad tome conciencia de que determinados comportamientos que están ejecutando los servidores públicos son comportamientos abusivos y que, por tanto, se organice para promover el cese, la sanción de aquellos agentes estatales que hayan abusado de su poder y también a establecer restricciones adicionales para que determinados abusos no vuelvan a suceder o sea más complicado que vuelvan a suceder. Si, por ejemplo, un medio de comunicación contara con evidencia audiovisual de cómo un funcionario se está corrompiendo, consideraríamos que prohibirle la publicación de esa evidencia audiovisual constituiría no solo un atentado a la libertad de prensa o a la libertad de información, sino también a la capacidad de la ciudadanía de controlar los abusos de poder que pueden cometerse desde dentro del sector público. Y en este mismo sentido, las nuevas tecnologías han permitido que prácticamente cualquier ciudadano se convierta de manera descentralizada en un periodista o al menos en un observador capacitado para recopilar material audiovisual sobre los posibles abusos de poder que cometan los servidores públicos, que cometan aquellos que están ejerciendo las potestades del Estado. Por eso debería constituir un derecho incuestionable el que cualquier persona pueda grabar las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como difundir su contenido en caso de que aprecie que esos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se están extralimitando, se están excediendo, están abusando de su poder. Porque de esa manera, trasladando a la esfera pública los comportamientos potencialmente abusivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, se puede impulsar a que aquellos policías o guardias civiles que hayan abusado de su poder, que hayan ido más allá de lo que la ley les autoriza, terminen siendo sancionados. No se trata de criminalizar a todos los policías o a todos los guardias civiles, se trata de comprender que como agentes del Estado, como agentes del monopolio legal de la violencia, son susceptibles de abusar de su poder. Y precisamente porque ellos y cualquier otro agente estatal es susceptible de abusar de su poder, necesitamos fiscalizar sus actuaciones para que no haya impunidad. El argumento de que no deberíamos difundir ningún tipo de imágenes de policías o guardias civiles por el riesgo personal o familiar que puede suponer el riesgo de represalias públicas que puede suponer esa difusión de imágenes, es un argumento que en parte podría llegar a ser razonable, pero no lo suficientemente razonable como para prohibir la difusión de esas imágenes. Si los partidos de derechas, Ciudadanos, PP y Vox, consideran que de verdad ese es un problema serio, y no niego que pueda llegar a serlo, lo que propondrían es una reforma de la ley donde se especifique que se pueden difundir cualquier tipo de imagen o cualquier tipo de contenido audiovisual de actuaciones de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siempre y cuando en las imágenes difundidas no se pueda identificar personalmente a los agentes, es decir, no se les observe con claridad o si se les observa con claridad que sus rostros aparezcan pixelados. De esa manera el resto de la sociedad podríamos verificar
Si algunas actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son desproporcionadas, son abusivas, requieren por tanto de una investigación y de una sanción, y no deben ser encubiertas, no deben quedar impunes por algún tipo de corporativismo interno, o si no es así, o si son actuaciones del todo proporcionadas, del todo legítimas y por tanto que no requieren ningún tipo de investigación o de potencial sanción. Para ejercer esa presión ciudadana es verdad que no necesitamos todos y cada uno de nosotros conocer la identidad específica del policía o del guardia civil que puede haber cometido un abuso dentro de sus actuaciones. Basta que constatemos que en una determinada actuación policial, con una geografía y un momento histórico concreto, ha habido un comportamiento susceptible de ser abusivo y que por tanto eso debe ser investigado internamente, dilucidado y en su caso sancionado. De hecho, la actual redacción de la llamada Ley Mordaza permitiría en el fondo amparar este tipo de prácticas, es decir, la difusión de imágenes o de vídeos donde el rostro de los agentes aparezca pixelado o difuminado. Volvamos a leer el articulado. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, es decir, que si aparece el rostro pixelado, difuminado, no puede poner en peligro la seguridad de los agentes ni de su familia porque no los podemos identificar. Es decir, que la presente ley ya ampararía este tipo de prácticas de sentido común que estoy mencionando. Es decir, que se pueda grabar y difundir un vídeo sobre actuaciones policiales para que el resto de los ciudadanos juzgue si esas actuaciones policiales están siendo abusivas y desproporcionadas o no, y en su caso se inste una investigación y una sanción. Entonces, si la actual ley ya ampara este tipo de prácticas, porque es de sentido común que las ampare, ¿para qué necesitamos reformar la presente ley? Pues porque como el articulado ahora mismo es lo suficientemente ambiguo o lo suficientemente discrecional, como para no tener muy claro si los particulares están autorizados a grabar y a difundir imágenes de una actuación policial, en demasiadas ocasiones los agentes del Estado impiden esas grabaciones amparándose en que la ley no permitiría difundir ese material por el riesgo que supondría para los agentes. Por consiguiente, como poco, es necesaria una reforma que clarifique que sí está permitido siempre grabar y sí está permitido siempre difundir, y solo no estará permitido difundir en caso de que esa difusión se haga sin las pertinentes cautelas a la hora de dificultar la identificación pública de los agentes implicados en una determinada actuación. ¿Por qué los partidos de derechas, Ciudadanos, PP y Vox, en lugar de impulsar una redacción razonable y también garantista para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como pueda ser esta, es decir, que esté permitido grabarles y difundir ese material, pero con ciertas cautelas para impedir, para dificultar la identificación específica de cada agente implicado en una actuación, ¿por qué en lugar de promover esta reforma razonable desde incluso su perspectiva ideológica, lo que hacen es oponerse radicalmente a la reforma y defender, por tanto, un statu quo que es lesivo de las libertades personales y de la libertad de información de los ciudadanos? Pues esencialmente por dos motivos que hacen bueno el calificativo que he estado empleando a lo largo de todo el vídeo y del que probablemente muchos espectadores discrepen: que Ciudadanos, PP y Vox en este caso se están comportando como partidos de derechas. En primer lugar, estos tres partidos no instan una reforma razonable de la actual Ley de Seguridad Ciudadana simplemente porque están haciendo oposición, porque están yendo a la contra de cualquier medida que plantee un ejecutivo de izquierdas. E ir a la contra de la izquierda, en un espectro ideológico reduccionista y lineal, te coloca, como no, a la derecha. De hecho, muchas veces la derecha se define simplemente por ser antiizquierda. De ahí que la derecha termine siendo un cajón desastre en el que quepan ideologías muy distintas, en ocasiones muy enfrentadas entre ellas, pero que tienen un único punto común, y es que son contrarias a la izquierda. Y en segundo lugar, y de manera más relevante, porque la derecha, al menos la derecha tradicional, tiene una concepción de la sociedad en la que el valor prioritario, el valor supremo, es el orden. De la misma manera que el valor nuclear que suele aglutinar
a todas las izquierdas, muy variadas, muy diversas entre sí, es la igualdad, no la igualdad ante la ley, sino la igualdad material a través de la fuerza de la ley, pero la igualdad, y de la misma manera que el valor nuclear que estructura el pensamiento liberal en sus variantes muy diversas es la preservación de la libertad individual, el valor nuclear que coordina gran parte de la derecha tradicional es el orden, es mantener el orden social a una costa de la libertad personal. Y aquí claramente Ciudadanos, PP y Vox están anteponiendo el orden alcanzado a través de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre la libertad individual. Aceptan limitar la libertad individual para privilegiar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para blindarles frente a la fiscalización debida por parte de los ciudadanos contra sus comportamientos potencialmente abusivos. Un privilegio que desde su perspectiva de derechas se justifica en que el orden ha de ser prioritario, ha de prevalecer sobre la libertad individual. Y por eso digo que la derecha, Ciudadanos, PP y Vox, se está equivocando defendiendo la actual ley de seguridad ciudadana, la actual ley Mordaza. Se equivoca en el fondo, porque los argumentos que emplea ya hemos visto que no son buenos argumentos, y se equivoca en las formas, porque al defender la ley de seguridad ciudadana en su redacción actual, está mostrando a los ciudadanos que esta derecha travestida de liberal en realidad sigue teniendo mucho de derecha y poco de liberal. Está mostrándonos que aunque la mona antiliberal se vista de sedas liberales, mona antiliberal se queda.